Conversamos con Agustín Quiles, quien es presidente y fundador de Mission Talk, organización cristiana en los Estados Unidos, y también es el portavoz de la Fraternidad de Concilios y Entidades Evangélicas, FRACEV, una de las organizaciones más importantes de las iglesias evangélicas latinas. En el marco de una reunión que se dio la semana pasada entre obispos y representantes de la comunidad puertorriqueña en la Florida, con respecto al impacto que ha tenido la ley SB 1718, firmada por el gobernador DeSantis en el estado de la Florida, una ley de migración que entró en vigor el pasado 1 de julio. Así que, Agustín, gracias por estar acá. Cuéntanos rápidamente cuál fue el antecedente de esta reunión que se dio, que fue una reunión muy importante en la cual asistió la prensa. Gracias, Reverendo Rubén Ortiz. Es un gusto estar aquí, poder compartir esta experiencia con ustedes. Para mí, el antecedente de este evento histórico que sucedió aquí en la Florida nace de, obviamente, una reacción en la comunidad latina evangélica en el estado de Florida, donde reaccionamos y protestamos en contra de la ley de inmigración de antimigrante, ¿verdad? Que es la SB 1718. Cuando esa ley fue propuesta por la legislatura, nosotros movilizamos a más de 300 líderes, pastores, líderes feligreses, líderes comunitarios a Tallahassee para poder expresar nuestra preocupación ante una ley que encontramos que es una de las leyes más severas que han existido aquí en los Estados Unidos, que criminalizaba o criminaliza todavía todo aquel que albergue o le dé transporte a un documentado, una persona, a un inmigrante que no tenga su estatus legal aquí en la Florida, en los Estados Unidos. Gracias a la iglesia, gracias al movimiento que salió de la iglesia junto con otras organizaciones pro inmigrantes, pues pudimos reducir el impacto de esa ley, donde pues ya no se criminaliza ni por transportar o albergar a alguien dentro del Estado, pero todavía esa ley tiene muchas partes muy, muy malas. Así que basado en eso, pues decidimos la comunidad puertorriqueña de Estados Unidos, son 1.2 millones de puertorriqueños en la Florida. La comunidad latina evangélica, la Fraternidad de Concilios y Entidades Evangélicas, que agrupan también 1.2 millones de evangélicos latinos aquí en la Florida, entienden que tienen una voz y tienen un voto, ¿verdad? De la comunidad puertorriqueña puede disfrutar, ¿verdad? El privilegio de votar tan pronto lleguen aquí, y muchos han estado aquí por muchos años, así que quieren usar su influencia y a la vez unirse con otro grupo que es la comunidad latino evangélico, que por lo general es una comunidad que, que tiende a ser más conservadora y republicana, y esa comunidad se levantó grandemente en contra de esta ley de inmigración que está afectando trágicamente a nuestros hermanos inmigrantes. Agustín, nos dimos cuenta que había también otros miembros de la sociedad civil en esa reunión. Por ejemplo, había empresarios, había campesinos. Cuéntanos un poco de ellos. Sí, estaba el presidente de la Asociación de Campesinos, que agrupa más de 10.000 miembros. Estaban líderes como el presidente del Colegio de Abogados. También estaban líderes como estaba el presidente de la Cámara de Comercio puertorriqueña. Estaba Ana Geméndez apoyándonos, proveyendo la Universidad Ana Geméndez, proveyendo las facilidades, entre otras organizaciones como American Business Immigration Coalition. Estaba allí también, estaba mi familia Bota, entre muchos concilios como las Asambleas de Dios, estaba la Iglesia de Dios, estaba la Iglesia de Dios Pentecostal MI, estaba también los discípulos de Cristo, defensores de la fe, entre otros líderes como comerciantes que estaban aquí, también estaban apoyando grandemente esto, y muchos abogados y licenciados y habían de varias profesiones apoyando, y líderes que muy respetados y de mucha influencia aquí en la Florida. Ya sabemos que la ley entró en vigor a partir del 1 de julio. ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Qué se está buscando con este tipo de alianzas, de estrategias, de unidad para tener una sola voz en Tallahassee? ¿Cuál es el próximo paso?
Bueno, aquí la legislatura, el problema que tiene la legislatura aquí, que está actuando, que está ejecutando estas leyes en contra de nuestra gente, es que tienen la mayoría, tienen una super mayoría. O sea, prácticamente ellos hacen lo que ellos quieran. Nosotros como iglesia, como comunidad puertorriqueña, tenemos que levantar la voz, ¿verdad? Y hacer lo que podamos. Por eso estamos promoviendo ahora una movilización masiva el 15 y 16 de enero para Tallahassee, donde esperamos movilizar miles a expresar nuestras preocupaciones. Lo bueno de estas dos comunidades que se están uniendo es que tienen el oído de estos legisladores, en particularmente el oído de los republicanos. Cuando va un evangélico a Tallahassee, los republicanos legisladores abren las puertas. De hecho, la razón por qué pudimos reducir el impacto de esta ley, cambiar alguna de las medidas de la ley, fue porque muchos republicanos legisladores no sabían lo que venía en esta ley. Y al nosotros escucharlo, ellos abrieron los ojos y dijeron que no podían. Se unió también la comunidad de comerciantes también y otras organizaciones a nivel nacional se unieron también en este esfuerzo. Pero el empuje mayor fue de la iglesia local de aquí en la Florida. De hecho, tú fuiste testigo, Rubén, como la comunidad que no es eclesiástica, que no, de líderes, organizaciones que no son de fe, de base de fe, le estaban dando el crédito a la iglesia, estaban diciendo, fueron ustedes los que hicieron el cambio. O sea que el hecho de que el liderazgo del obispo Ángel Marcial, del doctor Nino González, de Ebli de la Rosa, de Ander Adorno, ¿verdad? Y de todos estos líderes grandes que tiene la frase y ellos pudieron levantar. El doctor Nino González fue a Tallahassee y testificó allá, ¿no? Y eso es grande, ¿no? Eso la comunidad lo ve. El obispo Ángel Marcial siempre está testificando, escribiendo, aportando. Así que fue una colaboración y obviamente no podemos echar de menos que Rubén, tu presencia con el compañerismo cooperativo que tú diriges, mi familia ese apoyo fue grandísimo también, tenerte allí. Yo sé que tú eres un líder a nivel global, pero siempre como eres residente de la Florida, siempre estás presente y eso le da un peso mucho mayor al esfuerzo que estamos haciendo. Así que te agradecemos porque yo sé que tú eres parte de la frase también, pero tu agenda está complicada y pudiste sacar un poquito de tiempo para poder apoyar esta causa, que yo sé que significa mucho para ti. Agustín, gracias a los hermanos que nos están viendo en América Latina. Parte de la red Como Nacido Entre Nosotros, más de 60 organizaciones que se agrupan en esta red. ¿Cómo tú crees que ellos pueden en este momento unirse a nosotros? Sabemos que está la oración, pero ellos también son pastores, líderes en sus iglesias acerca de esta circunstancia migratoria que nos está afectando a todos. Fíjate, Rubén, ahora que tú me dices eso, hay mucho anglosajón acá, evangélico blanco, que van a hacer misiones, obras de caridad allá en Latinoamérica. Y en Latinoamérica lo recibe con brazos abiertos muchas de las veces, ¿verdad? Y pero esos mismos a veces anglosajones evangélicos acá, por su formación, ¿verdad? Muchas veces apoyan sin darse cuenta estas medidas legislativas que van en contra de nuestra gente. Ujú. Entonces, es bueno educarlos allá, cuando ellos lleguen allá a Latinoamérica, ¿qué ustedes están haciendo? A que le hagan preguntas, ¿qué están haciendo por los latinos evangélicos, latinos cristianos o la comunidad latina en Estados Unidos? Y preguntarles y ponerlos a pensar, porque muchos de ellos cuando vienen acá se transforman. De hecho, tenemos un dilema aquí, muchos misioneros que han estado toda una vida en Latinoamérica, cuando regresan a Estados Unidos se tiran para puestos políticos y apoyan las mismas agendas en contra de los inmigrantes que Dios los llamó a servir. Entonces es una distracción. Para mí el reto más grande que tenemos nosotros es, obviamente, como tú sabes, Rubén, es la educación. La educación. Aquí hay cientos de pastores y líderes que muchas veces no van a seminarios teológicos donde reciben una educación balanceada, ¿verdad? Y pueden ver todos los temas de justicia, ¿no? Desde una óptica más neutral. Muchos son formados a través de sus institutos bíblicos. Estos institutos bíblicos muchas veces son liderados por personas que hacen los currículos, ¿verdad? Desde un espacio donde hay desconexión con las comunidades. Entonces, al ellos proveer ese currículo de educación, lo hacen desconectado del dolor de nuestra gente. Entonces, la teología cambia.
y por lo tanto eso es lo que nuestros líderes que estudian en los institutos bíblicos son formados, se lanzan a las calles a pastorear, a liderar sin tener ninguna noción de los problemas de pobreza, de los problemas de migración, el problema de justicia criminal, de la pena de muerte, ¿verdad? Todos estos temas que están bien vivos en nuestra comunidad. Entonces, el reto mayor que tenemos. Acá estamos tratando de proveer esa educación, obviamente con la Asociación para la Educación de la Teología Hispana, con la doctora Elizabeth Conde Fraser y con tu persona también, Reverendo Ortiz. Pero creo que desde allá también, allá hay mucho anglosajón que llega allá con mucho deseo de hacer misiones, pero las misiones lo ven allá. No, eso no se traduce a cómo ellos deben de comportarse con los inmigrantes. No estoy hablando de todo, ¿verdad? Pero una gran mayoría que ese es el caso. El otro reto es, Rubén, que yo creo grandemente que tenemos un reto aquí y tal vez allá, no sé si allá, pero el reto que tenemos es que muchas de las organizaciones que sí dominan los temas de justicia, como de inmigración, de justicia criminal, temas de pobreza, de economía justa, eso esas organizaciones que lo han hecho por años no saben cómo hablar con nuestras comunidades. Entonces no entienden el lenguaje, intentan y se desaparecen. Imagínate, no tenemos la educación teológica, ¿verdad? Con un marco de justicia. Y tampoco tenemos la educación de las cosas que pasan en el día a día, ni la data, ni la información. Entonces, nos confrontamos. Cada día y son temas muy importantes. Aquí, por ejemplo, el Estados Unidos tiene más de 2 millones de personas encarceladas. Somos la nación más cristiana del mundo con los más encarcelados en el mundo. O somos los más cristianos, pero somos los menos que tienen gracia y perdón, ¿verdad? Porque muchas otras sociedades y países han podido manejar el crimen desde otra forma, ¿verdad? Entonces, pues ese es el tema. Más de 20 billones de dólares aquí van a las escuelas de niños que no son latinos ni afroamericanos. Esos son problemas sistémicos que hay que atender. En la pena de muerte, por ejemplo, aquí en la Florida, aquí hay 300 en el corredor de la pena de muerte. Han exonerado 30, de esos 30, 17 y 17 afroamericanos y como 7 latinos, si no me equivoco en esas estadísticas. Pero es un margen de error súper grande, ¿verdad? Y aquí tenemos un gobernador que está ejecutando a personas, la mayoría de las personas que están en el corredor de la muerte, la mayoría son pobres, ¿verdad? Y la mayoría, muchos de ellos tienen problemas mentales. Entonces, eso es una sentencia que no tiene reversa si después se encuentra que la persona no fue la que cometió el crimen. Así que hay muchos asuntos donde uno tiene que mirar esto desde una óptica bíblica. Nosotros, por ejemplo, tratamos de atender este tema y ha sido difícil porque estamos en un tiempo tan polarizado, Rubén, que tú hablas de un tema y ya te ponen en la etiqueta de que eres de un partido. Pero para que tengas un ejemplo, nosotros lo que hicimos fue creamos lo que es el reporte legislativo de la Florida, donde nosotros simplemente, sin manipular el reporte legislativo, tomamos todo lo que pasó en la sesión legislativa, lo simplificamos de una forma que cualquier persona la pueda entender y lo pueda visualmente ver. Porque aunque no lo crea, estos reportes legislativos son complejos, largos y la gente no los entiende. Entonces eso es lo que está pasando en la legislatura. Y lo que hicimos fue eso, y tuvimos una conversación con los obispos, con los líderes religiosos y comunitarios, y le presentamos el reporte legislativo. Y hubo un tiempo de indignación porque hay tantas cosas que estos legisladores hacen de hipocresía y tantas hipocresías que existen de cómo ellos votan a favor y en contra de nuestras comunidades, que te deja saber, te pone en perspectiva que ellos no están en la agenda, ellos no. Muchos ven a los partidos políticos como este es el partido que Dios, un partido de Dios, de la iglesia, y muchas veces en realidad el único objetivo del político es ganar las próximas elecciones. Pero la agenda de la iglesia es diferente. Ya la gente de la iglesia es de sanidad, traer sanidad, ¿verdad? A la comunidad. Entonces, estamos mirando los reportes legislativos, viendo las leyes malas a la luz de las escrituras, analizándolas, internalizándolas y con una campaña que se llama La política pública es un asunto espiritual, para que todos los pastores se unan y puedan empezar a trabajar en ella, con ella. Qué lindo, Agustín. Precioso trabajo. Gracias por la energía, por el esfuerzo, por una vida joven como la tuya puesta al servicio del reino. Gracias por Mission Talk, que te presta para muchas de estas cosas también. Tú eres presidente y Sí, fundador también de una organización que hace otras tantas cosas. Pero sí, además, también gracias a la fraternidad de entidades evangélicas y concilios en la Florida,
tú eres su portavoz y por el lindo esfuerzo que están haciendo, la capacidad de unión, el momento de unidad que se está viviendo ahí dentro en torno a temas que han sido muy espinosos y muy difíciles de tratar y que ahora con la ayuda de Dios y con el trabajo de todos podemos echar adelante. Dios te bendiga. Gracias, Rubén, gracias por la oportunidad.